Una distribución continua de carga es cuando tenemos una configuración donde las cargas se encuentran muy cercas una de la otra. En este tipo de configuración, las cargas pueden estar distribuidas en arreglos lineales, superficiales o volumétricos, y no pueden representarse como un número finito de cargas. Ejemplo. Este tipo de arreglo sería una distribución lineal de carga en una barra, distribución de carga superficial en un disco o una distribución de carga en todo el volumen de una esfera. Estos son algunos de los ejemplos que podemos citar de lo que serían distribuciones de carga continua. ¿Y cómo se pudiera aplicar la ley de Coulomb en estos casos? Es decir, ¿cómo pudiéramos calcular la fuerza eléctrica que ejerce una distribución de carga de este tipo sobre una carga puntual? Para poder aplicar la ley de Coulomb y calcular la fuerza eléctrica, debemos tener claro el concepto de densidad de carga. La densidad de carga es un cociente el cual puede variar según el tipo de distribución de carga. En una distribución de carga lineal, la carga Q está distribuida uniformemente a lo largo de una línea de longitud L. Acá tenemos una barra cargada y en este caso la distribución de carga es una línea de cargas. El valor de la densidad de carga lineal lambda sería el cociente de la carga total de este cuerpo sobre la longitud y sus unidades serían coulomb sobre metro. Otro tipo de distribución de carga sería a través de una superficie plana, en la cual la carga Q tiene una distribución uniforme sobre una superficie de área S. Un ejemplo pudiera ser una placa infinita o una placa con dimensiones, en la cual tenemos una distribución superficial de cargas. En este caso, la densidad superficial de cargas, sigma, es igual al cociente de la carga total que encierra ese cuerpo sobre el área, y sus unidades están dadas en coulomb sobre metros cuadrados. Y por último tendríamos lo que sería una distribución de carga volumétrica, en donde la carga Q está distribuida sobre todo un volumen. Un ejemplo de esto sería la carga contenida en una esfera, en donde la carga está distribuida en todo su volumen. Y en este caso la densidad volumétrica de carga, ρ, es igual al cociente de la carga total encerrada sobre el volumen del cuerpo, y sus unidades están dadas en coulomb sobre metros cúbicos. Importante mencionar sobre la densidad de carga. Estas en ocasiones no son constantes y varían con respecto a alguna coordenada espacial, y en este caso la carga total del cuerpo se calcularía mediante la siguiente integral. Si tenemos una distribución de carga lineal, la carga total del cuerpo se calcularía aplicando la integral a la densidad de carga lineal por un diferencial de longitud. En el caso de una distribución superficial de carga, se calcula aplicando la integral a la densidad de carga superficial por un diferencial de área. Y para el caso de una distribución de carga volumétrica, la carga total del cuerpo se calcularía aplicando la integral a la densidad de carga volumétrica por un diferencial de volumen. Para aplicar la ley de Coulomb a una distribución continua de carga, podemos explicarlo con el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una línea de carga continua, la cual ha sido dividida en pequeños fragmentos de carga y que son en realidad pequeños diferenciales del tramo de la línea de carga que están contenidos en pequeños diferenciales de longitud. En este caso, la carga lineal es una carga positiva y podemos observar que a medida que nos desplazamos por cada diferencial y medimos la fuerza que el diferencial de carga ejerce sobre el punto donde se ubica una carga de prueba, esta forma un conjunto de vectores que son diferenciales de fuerza de la fuerza total aplicada por la línea de cargas. Observamos que el diferencial de fuerza es mayor a medida que nos aproximamos a la carga puntual. Entonces, cuando sumamos todos los vectores producidos por cada diferencial de carga, nos damos cuenta que por simetría solamente tengo un vector de mayor tamaño.
Es importante señalar que la suma de todos los diferenciales de fuerza nos dará como resultado un vector que representa la fuerza eléctrica ejercida por la línea de carga continua. Y esto lo realizamos mediante una integral. Imaginemos ahora un cuerpo que tiene una forma general y tiene una distribución de carga de manera general y queremos calcular la fuerza eléctrica que ejerce este cuerpo sobre una carga puntual Q sub 0. Para poder calcular esta fuerza eléctrica tendríamos que aplicar la ley de Coulomb. En este caso, para poderla aplicar tendríamos que analizar el efecto que cada punto del cuerpo ejerce sobre la carga. Para ello, una buena aproximación sería dividir la carga total del cuerpo en pequeños elementos de carga delta Q, tan pequeños como acercarnos a una carga puntual. Luego aplicaríamos la ley de Coulomb para calcular un diferencial de fuerza eléctrica sobre la carga Q sub 0. Este elemento de carga me está generando un diferencial de fuerza y al sustituir en la ecuación este diferencial de carga tendríamos lo siguiente. Donde va Q colocamos el diferencial de carga y Q sub 1 sería Q sub 0. Aquí la ley de Coulomb se transformaría en lo siguiente. Tendríamos un delta fuerza que sería igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por una carga de prueba por un delta Q dividido entre la distancia que la separa al cuadrado por un vector unitario. Para poder calcular la fuerza total que ejerce este cuerpo sobre la carga, tendríamos que sumar las contribuciones de todos los elementos de carga, es decir, la sumatoria de todas estas diferenciales de fuerza. Este valor de la fuerza es aproximado, que sería aproximadamente esta ecuación. Como la separación entre los elementos de la distribución de carga es pequeño comparado con la distribución a ρ, entonces podemos decir que el límite de delta Q cuando tiende a 0 es igual a un delta Q I entre RI al cuadrado por el vector unitario. Recordando que una integral representa la suma de contribuciones diferenciales, este límite es la integral de la fuerza eléctrica total y su representación matemática es como sigue. Para poder desarrollar la integral hay que tomar en cuenta todos los elementos de carga. Para lograr esto se debe colocar el elemento de Q en función de la densidad de carga, es decir, dependiendo del caso que estemos estudiando, este delta Q o diferencial de carga, tendremos que ponerlo en función de la densidad de carga. ¿Y cuáles serían los casos? Bueno, pudiera ser una distribución lineal, superficial o volumétrica. ¿Y cómo se pudiera colocar este elemento de Q en función de la densidad de carga? De la siguiente manera. Acá tenemos la expresión en cada caso para calcular la densidad de carga. Si en este caso estuviésemos trabajando con un diferencial, la carga Q se sustituye por un diferencial de carga de Q. Y en cada caso la variable de distribución por un delta o diferencial de dl si es longitud. O un diferencial de superficie ds si es de área. O un diferencial volumétrico de B si es volumétrico. Luego desplegamos el diferencial de carga y dependiendo del caso utilizaremos las correspondientes y sustituiremos ese valor en la ecuación. Tendríamos las siguientes ecuaciones para cada caso. Es importante acotar que la densidad de carga puede ser una variable o un valor constante. En este último caso se da cuando tenemos una distribución de carga uniforme. Para este caso, al ser lambda constante, sale de la integral y solo quedaría desarrollar el integral de dl ds o db.